¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 15 de Viaje Silvestre. Este es un capítulo, todos los capítulos son especiales, pero este tiene cierta característica. Mauricio acaba de poner la tetera en la mesa. Hace un momentito atrás estaba sonando el fuego de la estufa. Así que déjenme decirle que estoy súper contento de estar aquí en el refugio, en la casa de Mauricio Osorio, quien será nuestro entrevistado en el día de hoy, en el capítulo 15, como les comentaba, de Viaje Silvestre, un programa de amigos del Parque Nacional Patagonia, que lo organiza, con quien ya llevamos varias salidas comunitarias y nos ha ido muy muy bien. Hace poco estuvimos recorriendo un sector nuevo, la Loma Alta, de la mano de Benjamín Molina, administrador del parque, del sector Heinimeni, y lo pasamos muy bien. Y también comentarles que este programa, Viaje Silvestre, no me canso de decirlo, es un programa patrocinado por la Fundación Rewilding Chile, que ya la han ido conociendo de a poco. Así que estamos muy contentos hoy día de tener a este invitado con quien vamos a estar conversando respecto a antropología social, patrimonio y varias cosas más interesantes. Él es Mauricio Osorio, es antropólogo social, especialista en cultura, identidad y patrimonio de Aysén. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola, Rolando. Muy bien. Un gusto tenerte en casa. Es bien sorprendente y gratificante que vayas con tu programa caminando, digamos, por distintos lugares para entrevistar a las personas que te interesan a ti y a la fundación, que conversen un poco con auditoras y auditores del territorio. Así que muy contento de que estés aquí en la casa. Bacán, muchas gracias. Yo estoy muy contento también y me siento muy agradecido por la oportunidad. Quisiera partir esta entrevista, que dura 45 minutos. Como antropólogo social, ¿podrías contarnos quiénes vivían antes de que se formara Chile Chico, antes de que existiera la región de Aysén? ¿Cómo se llamaban? Creo que hay informaciones generales, pero aún tenemos muchas dudas y nos gustaría mucho que nos pudieras acercar esa información. Bueno, tu pregunta es bien entretenida porque yo te podría responder cuando me dices antes de que se creara la región de Aysén. Yo te podría decir, entonces antes de 1928 vivían pobladores rurales que iban, digamos, caminando desde el centro sur de Chile e ingresaron al territorio de Patagonia Central desde distintos puntos. Pero claro, si me preguntas antes de justamente esos pobladores, antes de que esas familias llegasen a ocupar distintos lugares del territorio, efectivamente vivieron otros grupos humanos que, según la arqueología y también algunas especialidades de la antropología, han identificado como grupos de carácter nómade, o en alguna medida con movilidad restringida, según algunas otras miradas de la misma arqueología, en el sentido de que eran grupos que recorrían un amplio territorio, ¿ya? Y que con el tiempo, con el pasar de los años, que aquí no es 10, no es 20, sino que son 100, sino que son, qué sé yo, milenios, claro. Iban reconociendo espacios y por lo tanto iban haciéndose nómades, pero en lugares de mayor restricción, digamos, o sea, menos kilómetros
para recorrer, por decirlo así. Ya. ¿Ya? Tenemos una idea general de que los pueblos nómades de Patagonia casi que caminaban desde el estrecho Magallanes hasta la provincia de Neuquén y todos eran igual. Wow. Y desde el Atlántico hasta las cordilleras, y algunos pensando en que eventualmente podían llegar por alguna parte a las costas del Pacífico. Pero esa idea es general en el sentido de que es muy difícil que esos grupos hayan recorrido durante su vida y durante las generaciones siempre esos espacios tan amplios. Hubo efectivamente grandes recorridos, los hacían, pero lo que se tiende a pensar actualmente es que el nomadismo lo desarrollaban en sectores más restringidos. Voy a ponerte un ejemplo para el territorio de Aysén, el valle del río Ibañez. Ya. Es decir, entre que llega el río a la desembocadura y tal vez zonas interiores hacia lo que conocemos hoy como Cerro Castillo. Ya. Moviéndose ahí, ¿te fijas? Por lo tanto, eran grupos no muy numerosos, no eran poblaciones como las que hoy conocemos quienes habitamos el territorio. No muy numerosos, 100, 50, Sí, 20, 50 y menos probablemente. 50 y menos. Sí, Ya. sí, sí, gente que eran algunas familias y iban recorriendo de acuerdo a tanto a situaciones climáticas o estaciones del año como a recursos alimenticios, ¿ya? Y ocupaban un espacio, un tiempo, luego se movían a otro y así, pero de manera un poco más restringida. Y nuevamente vuelvo, también hubo aquellos grupos más grandes, donde eran ya, por decirlo así, asociaciones de familias y de que se tiende a denominar siempre como tribus o clanes, de grupos de familia, que hacían recorridos más grandes. Pero eso muy probablemente tenía que ver con fines, voy a utilizar estas palabras que las utilizamos también normalmente para entender nuestro presente, fines políticos, fines económicos. ¿En qué sentido? Queremos tener una cercanía, una relación con este grupo que maneja otro tipo de recursos, y para eso tenemos que viajar desde nuestro lugar hacia ese otro lugar. Ajá. Y establecer tal vez una relación de familia. O sea, que mi hijo o que mi hija se case con... Ya. ¿Te fijas? Entonces se establecen a grandes distancias ese tipo de relaciones para poder abarcar de alguna manera un territorio más amplio. Y eso los grupos nómades que habitaron Patagonia lo hicieron normalmente. Y lo hicieron mucho antes de la llegada de los exploradores europeos. O sea, lo de A lo que voy, disculpa Rolando, a lo que voy es que tenemos que pensar que estos grupos humanos tenían una vida muy organizada y relativamente compleja antes de que llegaran los europeos. Estos grupos humanos, estos cazadores recolectores, no nacieron cuando los vio el ojo europeo. Claro. Vivían aquí, se movían en este territorio, lo conocían, sabían dónde había agua, dónde había recursos, en qué épocas, mucho tiempo antes que todo lo que conocemos que son las descripciones de los europeos durante el periodo colonial. Claro. Sí, yo solo iba a decir que la diplomacia es bastante antigua, parece. Absolutamente, y eso nos tiene que llevar siempre a pensar que cuando podemos identificar la presencia humana, esa muy anterior, y que la identificamos con lo que hay mucho en el Parque Patagonia y también en los alrededores, en Chile Chico o hacia el sur, se han identificado algunas, el lago Cochrane, el lago Brown, pinturas rupestres y sitios arqueológicos con restos líticos.
tenemos que saber que estos grupos humanos desarrollaron un modo de vida, un estilo de vida que perduró por milenios en el territorio. O sea, esta vida de caza-recolección, donde muy posiblemente en lo cotidiano la recolección tenía un peso específico más importante que la caza, Ajá. que la cacería, porque la cacería es una actividad que tienes que programar y tienes que idear con tu grupo de cazadores la mejor forma para que tenga éxito. Y si no lo tiene, te quedas sin alimento tú, el grupo de cazadores y todas las familias que están detrás. En cambio, la recolección es probablemente una actividad que tiene que identificar espacios donde hay recursos para recolectar, pero los tienes identificados y sabes que los recursos van a estar ahí, no se van a mover mucho más. Te fijas y puedes obtenerlos regularmente. A eso me refiero. ¿Qué recolectaban? Y esta pregunta, ¿cómo se denominan o cómo se denominaban estos grupos? ¿Hay información respecto a eso? Ok, ¿qué recolectaban? Frutos en época en que las plantas dan justamente, cuajan y dan estos frutos, pero también recolectaban hojas, también recolectaban bulbos. Hay uno que es muy probable que algunas auditoras y auditores recuerden que lo escucharon o tal vez recuerden que lo probaron. ¿Ya? Y que hay mucho en Chile Chico y en Ibáñez. A ver. Y ese bulbo se llama chaquil. 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 A ver, tomen nota por ahí. Chaquil. Eso no es que yo lo sepa porque, comillas, soy estudiado en la universidad, sino que eso fue un conocimiento que me dio una pobladora de Ibáñez. Chaquil. ¿Ya? Los chaquiles son unos bulbos de una planta que podría parecerse a la papa, pero estos bulbos son dulces. Entonces, probablemente auditoras y auditores más antiguos, digamos, tal vez escucharon o alcanzaron a probar, se los recolectaba porque eran como comer un dulce. Eran son muy ricos en eso. Y de hecho, actualmente todavía hay chaquiles, pero en muy poca cantidad. Entonces, y hay pocas personas que saben dónde encontrarlo. Pero ese ya es un producto de recolección que claramente los pueblos cazadores recolectores los tenían absolutamente identificados dónde encontrarlo y cómo hacer para que la recolección sea regular pero no invasiva, pero no de tal forma en que el producto se te acabe en la primera recolección, sino que deberían haber tenido. Y otro producto que sí también recolectaban y conocido en muchos pueblos originarios eran los hongos de distintos tipos, siempre. Ahora, que hoy en día estemos recuperando los saberes respecto a los hongos es un avance, pero no es un avance, no es un descubrimiento del presente, sino que es un descubrimiento de nosotros como grupo humano, pero que otros grupos humanos antiguos también conocían. También lo reconocieron porque obviamente tenemos que buscar alimento en nuestro ambiente. La práctica que ellos tenían como grupo, como comunidad de buscar alimento y de cuidar el estado de ese territorio con alimento es lo que hoy día le llamamos la sustentabilidad. Así es. Sí. O sea, no la extracción feroz de un mal llamado recurso hasta que se agote, sino que de cierta manera que nos quede para el próximo año, ¿no? Tenían una relación muy saludable con su entorno, como decimos hoy. Sí. Sin embargo, eso es muy probable que, y esto es interesante porque también nos permite pensar de manera crítica esos otros estilos de vida antiguos y no tal vez caer en idealizarlos porque al ser pocas personas impactaban menos o al tener una economía basada en esto de la caza-recolección hayan producido menos daño, sino que debieron haberlo aprendido de procesos de explotación excesiva de recursos
hay mucha arqueología que propone que la fauna, la megafauna, sufrió un impacto muy fuerte justamente por la actividad cazadora. Ya. Y podría ser una de las razones de una eventual extinción de megafauna, por lo menos en estos territorios, en América, en definitiva. Wow. Hay por ahí alguna propuesta en ese sentido. Entonces, es muy posible que se hayan dado cuenta que, claro, cazar megafauna es relativamente, o sea, no sé si relativamente más fácil, pero si cazas un animal grande, te alcanza para mucha gente, para alimentar mucha gente y también para mucho tiempo de alimentación. Claro. Lo que ocurría antiguamente con las ballenas. Ajá. Que no necesariamente los pueblos cazadores-recolectores del litoral las cazaban, sino que inmediatamente una ballena varaba en algún lugar, se armaba y se corría la voz y llegaban 1 o 2 meses, eso está de alguna manera descrito en algunas crónicas, y aprovechaban ese recurso todo el tiempo que fuera posible, incluso comiéndolo en proceso de deterioro. Igual. Entonces, la megafauna probablemente alimentaba mucho y era un poquito más fácil por ser tan grande de cazarla en grupo, qué sé yo, y eso impactó ese tipo de especies y debieron haber aprendido las nuevas generaciones de que, ok, no podemos cazar todo y eliminar el recurso o el alimento porque se nos ocurrió, sino que tenemos que ir con el alimento, ver cómo son sus comportamientos, conocer en qué momento es mejor cazar y tener otras fuentes de alimentación, y ahí viene la importancia de la recolección también. A mí me gusta mucho recuperar esto de la relevancia de la recolección en la economía de pueblos cazadores recolectores, porque si hacemos un símil con el presente, la recolección nuevamente y sobre todo en Aysén adquiere una importancia. Hay mucha gente hoy que tiene conocimientos sobre procesos de recolección de productos, de alimentos, y Aysén entonces tiene casi una especie de continuidad en el conocimiento sobre recolección de alimentos en sus distintos territorios. Por eso nosotros cuando hicimos, no sé si tú conoces un libro que se hizo que se llama Patrimonio Alimentario de la región de Aysén. Sí, lo conozco. Relevamos mucho los conocimientos de las entrevistadas y entrevistados que están en ese libro respecto a el tema de la recolección de frutos, de fruta, digamos, o recolección de plantas para ensaladas, o recolección de otro tipo de alimentos, porque recolección de mariscos, porque es una tradición cultural, una tradición de conocimiento que justamente tiene milenios. Wow. Entonces es importante dar cuenta de que esos conocimientos son parte del acervo cultural de los habitantes de Aysén. Mauricio, nos acercaste una nueva palabra, chaquil se llamaba el fruto, Sí. ¿no? Que te fue transmitido de manera oral por algunos pobladores o pobladores en tus La señora investigaciones. Rayen Cayún, Rayen Cayún. vamos a decirlo porque yo creo que la conocen. Ella es una eximia artesana alfarera, también sabe de textil y reside en Puerto Ibáñez. En La Puerto señora- Ibáñez. Un saludo para la señora Rayen Cayún entonces. El fruto más conocido silvestre hoy día debe ser el calafate que todos manejamos. ¿Existía el calafate? ¿Lo recolectaron? Sí. ¿Esto sí? También. Sí, el calafate Ya. tiene nombre en idioma de cazadores-recolectores patagónicos, en el idioma oneco-ayén, que es el idioma de los pueblos que... y voy a tomar ahí tu pregunta La otra anterior. pregunta. ¿Cómo se llamaban? De los pueblos que hoy conocemos comúnmente como tehuelche. Ellos en la actualidad, porque ahí es importante hacer un alto y plantearse que
el pueblo aoneco no está extinto. ¿Ya? Yo invito a las auditoras y auditores a que nos saquemos, porque esto no solo es para las personas comunes, digamos, es también para muchos estudiosos que todavía hasta hace un par de años atrás pensaban que también estaban extintos. Pero el pueblo aoneco no está extinto. Hay comunidades aoneco en Santa Cruz, en Argentina, hay comunidades aoneco mapuches en Chubut, y no es difícil pensar que hay familias que algunas de sus generaciones anteriores en el territorio de Aysén son también de origen aoneco. Dejo también lanzado esa idea porque es importante conversarlo. Es que esto viene a desmitificar algo y rompe con esta idea de que nosotros le decimos aoniquén. Fonéticamente, ¿cómo se pronuncia? Mira. ¿O cómo lo pronuncias tú? O sea, esa palabra sí, esa palabra fue instalada a partir de una serie de estudios, de especialistas que se dedicaron como al idioma, pero si bien es una palabra que incluso algunas de las familias aoneco actuales también usan, ya. No es el término que ellos y ellas en el presente tienden a usar en su autorrecuperación del idioma. Yeah. Porque hay todo un tema, y esto lo aprendí justamente por el interés que tuvimos como editorial Ñire Negro. Yo soy parte de la editorial regional Ñire Negro, por colaborar con un proceso de publicación de un trabajo de recuperación de idioma aoneco ayen. Aoneco ayen. Aoneco ayen, así se... Aoneco ayen. Sí. Y ellos hacen mucho hincapié en que, si bien hay toda una tradición académica de rescate y de estudio y de análisis del idioma aoneco ayen o tehuelche en general, ya. También hay un acervo respecto al conocimiento del idioma que es propio de las personas de origen aoneco. Y eso, una de esas personas que alcanzó a transmitir una buena parte de lo que ella sabía respecto al idioma, lo explicaba sencilla pero también brutalmente, en el sentido de lo que significa hablar un idioma. Yeah. Ella decía, claro, yo ningún problema en recuperar el idioma, pero ¿para qué? ¿Para qué usted quiere o para qué queremos recuperar el idioma? ¿Para que quede en un libro? ¿Para que, no sé, para que se convierta como en esta idea de que es el idioma de los antiguos tehuelches? ¿O realmente queremos recuperar el idioma para hablarlo en el presente y para poder con nuestro idioma darle sentido al presente? O sea, entender el presente desde el idioma aoneco. Entonces ella, la señora se llama Dora Manchados, falleció hace varios años atrás ya, o sea, 2018, 2019 si no me equivoco. Uh-huh. Ella era reacia a este ejercicio de recuperar el idioma para que nuevamente se quedara fijado por ciertos mecanismos de recuperación que tenemos, porque pensaba que el idioma no tenía otro sentido que ayudarnos a entender el mundo. Y si ella no podía hablarlo con otra persona, ¿para qué servía? Tiene, claro. ¿Te fijáis? Entonces, wow, tú quedas un poco descolocado, porque obviamente con esta idea, con este afán de que hay que recuperar muchas cosas que pueden estar perdiéndose, pero si tú lo haces sin preguntarle a quienes tienen la experiencia cotidiana de esos saberes, uh-huh. ¿Para qué lo vamos a hacer?
a veces el sentido que tú le das no es el mismo que aquellas personas que cuentan con esos saberes, ¿te fijas? Entonces, por ejemplo, vuelvo a lo que te comentaba del chaquil. El chaquil adquiere un nuevo sentido en esta conversación respecto a qué productos recolectábamos antiguamente, ¿te fijas? Pero siempre estuvo ahí el conocimiento. ¿Tiene otro nombre el chaquil? ¿O solo se conoce por chaquil? Solo se conoce por chaquil. Datos sabrosísimos junto en esta conversación de mates y una profunda y muy interesante conversación con Mauricio Osorio. Nos ha contado que, lo así de manera genérica, el pueblo tehuelche o Ahoniquén no está extinto. Eso es algo casi, por así decirlo, inédito que los tengamos en una entrevista, así que se agradece. Estamos viajando en el tiempo aún. Mauricio, ¿hace cuántos años que vivieron estos pueblos? ¿Cuántos años viajamos? Y la otra pregunta, que lo mencionaste en la conversación en el bloque anterior antes de la canción, ¿desde cuándo comenzamos a denominarle tehuelches a este pueblo? Ok, Rolando, mira, hay fechas muy antiguas en la zona del Valle Chacabuco, por lo menos 7.000 años de antigüedad. Esos sitios están justamente en el corazón del Parque Patagonia actual. Y hay otros sitios que tienen fechas mucho más recientes, 2.000 años, incluso fechas muy cercanas al poblamiento histórico, diríamos, de las familias de los primeros pobladores que llegan a habitar el territorio en el siglo XX. Los pueblos que yo te menciono hace 7.000 años, esos pueblos no se llamaban tehuelche. No podemos, tal vez lo dije mal, no podemos atribuirles el nombre de tehuelche a esos pueblos de hace miles de años atrás. El término tehuelche inicia su vida básicamente a partir del contacto que hacen estos exploradores europeos siglo XVI en adelante con los pueblos cazadores-recolectores de Patagonia, y van intentando saber cómo denominarlos, cómo llamarlos. Y en el intertanto de esos siglos van surgiendo ese y muchos otros nombres. Uno puede revisar mapas del siglo XVIII con una cantidad enorme de denominaciones para parcialidades o grupos que habitaban en distintos sectores de la Patagonia. Pero el término tehuelche surge en época histórica y por lo tanto se refiere a grupos cazadores-recolectores que viven cuando ya hay contacto regular y concreto con personas de origen europeo. Yeah. Eso era lo que a mí me interesaba como dejar claro. Y los anteriores a eso, los de hace miles de años, nada, podríamos denominarlos simplemente cazadores-recolectores que habitaron el territorio de Aysén y el Parque Patagonia en particular. ¿Compartes la definición de pueblos transhumantes? A mí me gusta denominarlos como pueblos nómadas. Yeah. Básicamente porque eso es la economía que ellos desarrollaban de caza-recolección, les convocaba, por decirlo así, a moverse, porque tenían que buscar los recursos. Muy probablemente en la época en que estaban en un sector, el recurso se agotaba y tenían que ir hacia otro. Probablemente se organizaban durante lo que nosotros conocemos como año, para estar una temporada en un lugar, otra temporada mucho más cerca del Atlántico, otra temporada mucho más al sur, ¿te fijas? Entonces, transhumar puede ser un término para explicar esta vida, pero el nomadismo todavía para mí sigue siendo un concepto válido para hablar de estos pueblos. Seguimos viajando con Mauricio en el tiempo, estamos en viaje silvestre, está muy entretenida la conversa, a mí me apasiona esto, me apasiona, pero tenemos que sí o sí,
por el guión ya comprometido, tenemos que pasar viajar a otra época del tiempo, adelantarnos al tiempo e ir al poblamiento de Aysén y más específicamente al poblamiento de Chile Chico, en donde, o en toda la ribera que alberga el Parque Patagonia, Nacional Patagonia. Pero antes me gustaría hacer una pregunta que si puedes resolverla rápidamente. Es como esta idea de los pueblos antiguos, recolectores, nómadas. ¿Qué hipótesis barajas tú para explicar lo de las manos? Eso nomás, porque hay otras figuras, pero ¿para qué hipótesis tienes tú respecto? ¿Por qué apoyaban su mano ahí, la pintaban? ¿Para qué la dejaban ahí? Esa siempre ha sido una pregunta capciosa para quienes nos ha interesado justamente la historia o la vida de estos grupos humanos. A mí me ha tocado descubrir algunos sitios arqueológicos con pintura rupestre acá en la zona de Coyhaique, en el Valle Simpson específicamente. Yeah. Conozco también algunos sitios de las riberas del lago General Carrera y la verdad es que me parece que el dejar estos testimonios no solo tiene que ver con una expresión, vamos a decirlo así, del mundo del arte o del simbolismo, sino que yo creo que también tiene que ver con una acción práctica. Acción práctica. Práctica en el sentido de que dejar una impronta es también indicativo de que el lugar donde yo estoy dejando esa mano es muy apropiado para poder vivir, para poder estar, para poder recorrer a partir de ese punto un espacio amplio. ¿Te fijas? No es un lugar al cual yo llego, me refugio por un momento y luego me tengo que ir porque ya tengo que volver a otro lugar. Es un lugar donde yo me doy el tiempo para decir a mi propia familia, a los que vengan, pero también a otros que estoy imaginando pueden venir en un momento, que el lugar es para estar nosotros, que somos humanos. ¿Te fijas? Entonces lo veo también con esa lógica. Ahora, eso es sumamente discutible también. Hay lugares que tienen improntas de mano que son una simple piedra. Por lo tanto, siempre se ha tratado de considerar que la pintura rupestre y las manos pintadas son expresiones de arte, o sea, de ir por un lugar y decir, claro, me iluminé y voy a... Sí. Pero es un poco darle un sentido muy elaborado. No, muy... ¿cómo decirlo? Muy blando al arte. El arte, creo yo, es mucho más profundo en lo que busca. O sea, los seres humanos, cuando hacemos arte, queremos no solo expresar una intuición estética, sino que también queremos en esa expresión concentrar lo que somos como seres humanos. Entonces eso no es sencillo, no es simple, no es una ocurrencia que entonces por eso voy a dejar mi mano. Tiene que haber otra cosa que si es arte, entonces está expresando algo mucho más profundo de estos grupos humanos. ¿Te fijas? Para los arqueólogos, los antropólogos, cuando hay algo que no comprenden de los hallazgos, digamos, de grupos humanos antiguos, normalmente se lo coloca en el casillero, esto es arte. Comprendo. Porque es como, no podemos darte una explicación así técnica de que esto sirvió para cortar tal cosa, ¿no? Arte. Pero entonces, perdona, como resumen, entonces para Mauricio Osorio, más bien lo de las manos tiene como un fin práctico para avisar o para señalar un lugar que organizar es apto, los espacios. Organizar los espacios para vivir. Bien,
Gracias, muchas gracias por esa aclaración y por acercar tu hipótesis. Vamos a pasar a otro punto, seguimos viajando en el tiempo, ahora nos vamos a adelantar silvestremente. Vamos a preguntarle a Mauricio por si nos puede hacer, yo sé que es difícil hacer resúmenes de tanta información, de años de trabajo, pero en virtud de quienes nos están escuchando, vamos a hacer el máximo esfuerzo de poder... ¿nos puedes hacer un resumen de cómo se ha poblado Aysén? ¿Qué características tiene el poblamiento de Aysén? Y hacer una bajada a nuestro querido Chile Chico o la ribera del lago General Carrera. No voy a entrar actualmente General Carrera. Y no vamos a ver más como el tema de los nombres, porque ahí ya estamos, es un programa especial. Un programa especial para... Tienes que ponerlo como pero se especial viene, vida silvestre, nombre del lago. Sí, nombre del lago, sí. Y otros nombres más. Pero bueno, entonces, ¿cómo ha sido el poblamiento de Aysén? Para después hablar de identidad, quizá en otros programas, cómo somos los ayseninos, etcétera. ¿Cómo se ha poblado Aysén? Bueno, Aysén se comienza a poblar gracias a un proceso que ocurre a fines del siglo XIX. Se empieza a poblar con personas de estilo de vida rural, campesino, de conocimiento principalmente ganadero, a partir de un proceso que ocurre en el siglo XIX, que es el reconocimiento, la exploración de todo este territorio, tanto por el lado argentino como por el lado chileno, en el que se enfrascan ambas naciones, ¿ya? Toda la primera mitad del siglo XIX, ambas naciones están en el proceso de consolidarse como repúblicas nacientes, y entonces durante la segunda parte del siglo XIX entran como en este tema de, bueno, ya estamos más o menos organizados, pero ahora, ¿cuál es nuestra frontera? O sea, nosotros somos chilenos, nosotros argentinos, nosotros, qué sé yo, bolivianos, uruguayos. Cada país tuvo que reorganizarse en ese sentido. Y ese conocimiento de estos espacios generó que los trabajadores que venían, y esto lo planteo como hipótesis, que los trabajadores que venían, que acompañaban, que eran aquellos que abrían las sendas en el bosque para que los exploradores reconocieran y hicieran sus apuntes, qué sé yo, esos trabajadores, tanto por el lado del Pacífico, aquellos que acompañaron a Stephen y a los otros grupos de exploradores, se fueron con una información valiosa a sus lugares de origen. En este caso, los chilotes se fueron con información valiosa que vino a complementar información que ellos ya tenían de todas sus expediciones durante el siglo XIX, durante el siglo XVIII, porque el mundo chilote recorrió el espacio de los canales patagónicos desde siempre. Desde siempre. Eso por una parte, pero por otra... también ahí sí usaría el concepto de transhumante que tú me decías, personas que vivían de una manera móvil en territorio tanto chileno como argentino y se contrataban en estas comisiones de exploración, recorrieron por el lado argentino también y empezaron también a tener información respecto a estas tierras que estaban recién explorándose para cada uno de los países. Y los datos empezaron a circular entre distintas familias y las familias se empezaron a mover. Hay otros procesos, yo no estoy diciendo que ese sea el único o la única explicación. Hay otros procesos, por ejemplo, lo que les ocurrió a muchas familias chilenas, campesinas en la zona centro-sur, que empezaron a quedar sin tierras porque en esas zonas también hubo procesos de acumulación de tierras en pocas manos, ¿ya? Y estos campesinos quedaban sin tierra y se tenían que ir hacia el lado argentino, tratar de armar una vida ahí. Luego, en el gobierno de José Manuel Balmaceda, se intentó hacer una política de colonización nacional, se repatrió gente desde Argentina, pero con muy poca tierra.
¿Te fijas? Algunos se quedaron en colonias como Lonquimay, Hueñivales y otras, en la zona de la Araucanía y el norte de la región actual de Los Ríos, diríamos. Pero otras prefirieron seguir en esta idea de buscar campo en Argentina, pero en Argentina sufrieron nuevamente la presión de el gobierno argentino, las policías argentinas, y tuvieron entonces que ingresar a lo que ya más o menos sabían que había del lado de Chile, que eran estas tierras que tradicionalmente les llaman en la historia oral aicenina como las tierras orejanas. Se pasan a las tierras orejanas y las ocupan. Los lugares más antiguos de ingreso son Valle Simpson, a principios de 1900 y tal vez incluso un poquito antes, 1898, 1899. Increíblemente Lago Verde, 1900, 1910, y Ibáñez y Chile Chico, 1905, 1910 también, más o menos. ¿Te fijas? Entonces son las zonas, bueno, y de alguna manera Chacabuco también. Yo diría que ahí hay poca información, se ha desconocido eso, pero tal vez esa zona del Parque Patagonia también tuvo ingreso de pobladores. Cuando dices orejana, te refieres a lo que en el campo se conoce como a un animal sin dueño, ¿no? Como Sí. estas eran consideradas por la gente como tierras sin dueño. Así Entonces es. eran buenos lugares para ir y poblar. Sí, pero ojo que ahí, y yo siempre rescato también la idea de que los pobladores no lo son ahora, no fueron antes, personas sin capacidad de acción, ¿ya? Es decir, solo motivadas por ir adelante porque otros hacen las cosas antes, sino que es gente con capacidad de acción, fue gente con capacidad de acción. Y efectivamente llaman a las tierras orejanas no porque desconozcan el contexto en el que están ingresando. Los pobladores se informaron y sabían que había otro proceso simultáneo y paralelo, el que estaba impulsando el Estado, Ya. que era entregar estas tierras en un sistema, digamos, que era el de permiso de ocupación, Uh-huh. que después generaban grandes empresas de carácter ganadero que se instalaban y solo querían las tierras para crianza de ganado. Los pobladores sabían eso. Por eso el proceso de ocupación fue relativamente rápido y se instalaron de la mejor manera que pudieron, porque sabían que las tierras de alguna manera iban a estar en alguna de las concesiones que se otorgaron. Entonces, cuando se les coloca este nombre de orejana, también es una acción, diríamos, política en el sentido de indicar que no hay dueño aquí. No son de nadie. Claro, Ok. sabiendo que eventualmente hay una sociedad ganadera Ajá. que las va a reclamar. Sí. O sea, había gente corajuda, pero también estratega en Sí, cierta medida. totalmente. Vamos a hacer las cosas rápido porque también hay un plan de ocupación que está haciendo el Estado de manera paralela a que nosotros, de manera autónoma, queremos iniciar. Entonces, Y eso lo explica muy bien, Rolando, la acción que llevó adelante Antolín Silva Ormeño, porque Antolín Silva Ormeño se dio cuenta tempranamente que había que instalar esta idea de que los pobladores habían llegado porque sabían que las tierras eran tierras sin dueño y por lo tanto era lógico ocuparlas con colonos o pobladores chilenos. uh-huh. Entonces empezó a enviar cartas al gobierno, cartas a la prensa, para instalar la idea de que las familias habían ingresado y estaban poblando y estaban haciendo de alguna manera soberanía chilena en territorio Ajá. chileno. Pero también eso lo hicieron de alguna otra forma los pobladores de Chile Chico, los cabezas de familia de las primeras familias Ajá. que llegaron. Comisionaban a algunos, tal vez más letreados, para que se entrevistaran con funcionarios de gobierno y pudieran dar cuenta de que ellos estaban ocupando el territorio. Pidieron un permiso en 1914 para ocupar el territorio porque ya sabían que estaba esta intencionalidad de subastarlo, de hacer algo con eso. También no dudo que hayan sabido
de lo que ocurrió con la gran empresa ganadera que fracasó en la zona del Báquer. ¿Te fijas? Entonces, los pobladores intentaron siempre que el Estado les reconociera esta ocupación. ¿Ya? Y el Estado, por su parte, hizo todos los esfuerzos para desentenderse de eso. Demora administrativa, la consabida burocracia, cometer errores cartográficos incluso. Yo hipotetizo que conscientemente algunos funcionarios cometieron errores cartográficos para hablarle a sus superiores respecto a dónde estaban poblando esa gente. Dejar todo confuso, mientras se ordenaban estos intereses que obviamente tenían mucha más llegada en la capital del país. Y por eso luego vamos a vamos a llegar a esa situación dura que fue lo que hoy se conoce como los sucesos del Lago Buenos Aires o la Guerra de Chile Chico en 1918. ¿Te fijas? Porque en Santiago se tomaron decisiones mientras los pobladores intentaron siempre indicarle a esa gente de Santiago que ellos estaban poblando y tenían efectivamente un desarrollo económico importante en el sector. Sí, incluso fue un comisionado a Santiago, según entiendo, y después lo hicieron ir a... No, la oficina está en Punta Arenas. Sí. Es como... Sí, ahora es importante, no sé si tú sabías que tal vez algunos auditores, auditoras escucharon en las contadas de sus familias que estos mismos pobladores de la zona sur del Lago Buenos Aires también hicieron ocupación de tierras en Valle Chacabuco. Es decir, utilizaron para mantener ganado, tal vez en esta lógica de campos de invernada, campos de veranada, o separar grupos de ganado entre el Lago Buenos Aires y Valle Chacabuco, y utilizaban muy probablemente la pasada por Geinimeni o la pasada por, creo que se llama La Leona, o es la misma. Sí, la que conecta Cochrane con Geinimeni. Sí, y esos pobladores fueron desalojados en 1915 de Chacabuco. ¿Te fijas? Algunos tenían medieros cuidando el ganado en Chacabuco. ¿Ese fue el mismo Bonflac? No, fue otro. Fue otro más oscuro, según mi hipótesis, que es el famoso Julio Vicuña Subercaseaux. Ese personaje se hizo de las tierras sacó en arrendamiento las tierras del Valle Chacabuco hasta la zona de Bajo Pisagua, y luego le traspasó ese arrendamiento a Posadas Hobbs, y Posadas Hobbs fue quien instaló la gran estancia que fue la que tuvo éxito cuando empezó Lucas Bridge con todo el desarrollo de esa estancia. Eso lo inició Vicuña Subercaseaux en 1915, cuando queda con el arrendamiento, que increíblemente en la subasta participó Flack también, y participaron otros personajes de Punta Arenas, pero Vicuña ganó la subasta. No significa que que eran desconocidos entre sí, sino que en ese momento eran testaferros, palos blancos de intereses distintos. Claro. ¿Te fijas? Flack estaba relacionado con personajes de Santiago. Vicuña Subercaseaux estaba relacionado con los personajes de Magallanes. A la subasta siguiente, que es de la zona sur del lago General Carrera, actual General Carrera, en esa época Lago Buenos Aires, Vicuña Subercaseaux también intentó quedarse con esas tierras, pero en este caso le fue mejor a Flack, con las redes que él tenía directamente, para hacerse del arrendamiento de ese lugar. Pero Flack no estaba solo en esa... A Bonflac empresa. Le fue mejor hasta cierto rato, porque no vamos a alcanzar a hablar de esa historia, pero lo frenaron. O sea, lograron... Sí, lo frenaron a él, y detrás de él a varios otros intereses interesantes de que tampoco se les ha dado mucha presencia. O sea, esos apellidos que están detrás de Flack, que son apellidos de Santiago, han logrado mantenerse
tras bambalinas, Ya. por todos estos años. Entonces le achacamos toda la culpa a Flack. Yo siempre te voy a hablar de Flack. Siempre me vas a escuchar a mí hablar de Flack, por si no te has dado cuenta. Ujú. Básicamente porque la palabra Fon, que aparece y que todos dicen que es de su apellido, nunca existió en su apellido. Él la tomó y la puso cuando estuvo en Chile. Y mi hipótesis al respecto es que se dio cuenta que, como históricamente tanto la aristocracia y la burguesía chilena han mirado muy bien a quienes vienen con posiblemente aires de nobleza, se dio cuenta que usar el Fon le daba más puntos. Ah, Pero su nombre es Carlos Flach, su nombre de nacimiento. Ya. Carlos Flach y Stevenhart, una cosa así. Entonces, por eso yo siempre hablo de Carlos Flach. Alias Von Flach. Alias, claro. Mucha información demasiado interesante en esta conversa con Mauricio Osorio, antropólogo. También mencionaste por ahí Bajo Pisagua, es autor de un libro del cual yo lo tengo en mi casa, y se llama La tragedia obrera de Bajo Pisagua. Es una tremenda investigación, y otros libros más también. Mauricio, yo me quedaría aquí toda la tarde, pero el programa tiene su fin. Como todo lo bueno, a veces lamentablemente, pero seguro que vamos a tener otra oportunidad para poder conversar. Nos quedó un tópico pendiente, sí, que queríamos acercarle a la comunidad. Algo avanzamos, sí. Algo avanzamos, bueno, sí. Podemos decir que hicimos la introducción, viajamos en el tiempo a 3.000, 7.000, 8.000 años, y luego llegamos acá ya al siglo XIX-XX, cuando fue el poblamiento de Aysén, y nos va a quedar pendiente el tópico del patrimonio como construcción social colectiva y una mirada más cotidiana a esto de que todos podemos o somos portadoras y portadores de patrimonio. Así que quedan algunos segundos. Unos segundos para despedirse, pienso yo, porque si no nos van a cortar okay. Bueno, eso. Un grato saludo a las auditoras y auditores de tu programa, Rolando. Muchas gracias por la entrevista, por la conversación. Y me gustaría darle un saludo especial, creo yo, a la familia descendiente de Manuel Jara Rivera, porque creo que una de las personas claves de lo que fue la defensa de la tierra en 1918 fue Manuel Jara. Lo pasó muy mal y lo pasó muy mal después. Manuel Jara, bueno, y también voy a saludar a la familia descendiente de los Quesada, de los hermanos, porque don Manuel le costó mucho conseguir su título. Fue muy tramitado por el Estado. Eso a mí me ha llamado siempre mucho la atención, mucho más que su hermano Cantalicio. Y qué decir de la familia o de los hermanos Quesada, que finalmente sufrieron toda la represión posterior a la guerra de Chile Chico. Así que de mi parte un saludo muy fraterno a las familias descendientes de ellos. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Esto fue Viaje Silvestre, capítulo número 15, programa organizado por amigos del Parque Nacional Patagonia y patrocinado por la Fundación Rewilding. Un abrazo muy grande a toda la comunidad, a toda la cuenca del lago, actualmente lago General Carrera. Nos vemos muy pronto. Okay. Chau. Chau.